Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. ¿Dónde estamos? Hace rato, amén. Amén. Hemos orado, hemos alabado al Señor, gozándonos en su presencia. Y ahora vamos a compartir y a ser ministrados por su preciosa palabra. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por este día de vida, Padre. Y gracias, mi Señor, porque un día más podemos venir a tu presencia, Padre. Podemos venir a congregarnos, mi Señor, estar en tu casa de oración, Padre. Te damos las gracias porque podemos venir a cultuarte y adorarte, Padre. Tú nos has dado la salud, Padre Santo. Has puesto en nosotros el querer como el hacer. Has quitado toda interferencia, Señor. Todo, Padre. Has preparado tú, Señor. Te damos las gracias, Padre. Gracias por los que estamos, mi Señor. Y seguimos rogándote por los que no están, Padre Santo bendito, por los que vendrían y no han llegado, Señor, por aquellos, Padre, que no han logrado comenzar a congregarse, Señor, por los que se han apartado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que sigas tú obrando, alzando tu mano buena, haciendo retroceder las tinieblas, Padre, liberando los caminos en el campo espiritual para las almas, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor. Atamos y amarramos en esta hora toda obra del diablo, todo espíritu inmundo, todo demonio, en el nombre de Jesús, Señor. Atamos, amarramos, mi Señor, quede todo inoperante las obras del diablo, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y seas tú glorificándote grandemente, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, tomando tú el control de todas las cosas, Padre bendito, Dios de la gloria. Te rogamos que tú estés ministrando, Padre, no solamente en nosotros que estamos ahora en este momento, Señor, sino en aquellos que escucharán después, Padre, que tú estés ministrando tu preciosa palabra, Padre, palabra de vida eterna, mi Señor, la única que nos trae salvación, que nos guía a arrepentimiento en la benignidad preciosa tuya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, te rogamos que tú estés exhortando, Padre, redargüendo, Padre Santo bendito, alentando lo que cada uno necesite, Padre, en el nombre de Jesús, tú estés supliendo las necesidades espirituales, aún estés rescatando al que está apartado y al que está confundido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que a través de esta palabra tú estés llevando sanidad a aquel que la necesita, amén, Señor, tanto del alma, Padre, como mi Señor leíamos en el Salmo 41:4, Padre, que dice que nuestra alma se enferma cuando pecamos, mi Señor. Padre, si alguno ha caído en algún pecado y su alma está enferma, sana, mi Señor, guiando al arrepentimiento, limpiando, sanando, Padre. Si alguno tiene su cuerpo físico enfermo, Padre, sana tú, Señor, sean enfermedades físicas o espirituales, Señor, seas tú llevando la sanidad y el entendimiento, Padre, rescatando almas, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Y te rogamos, Padre, por aquellos que estamos, mi Señor, peleando la batalla, para que tú nos des la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, Padre, para estar velando en todo tiempo, en todo momento, Señor, hasta tu llegada, Padre, hasta que te podamos partir contigo en el arrebatamiento, Señor, o que nuestros días lleguen a fin, Padre Santo bendito, pero que podamos estar, mi Señor, prontos, preparados, Padre, para estar un día en tu presencia, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos nos encomendamos, Padre. Ato y amarro mi carne, llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo, Padre, y te ruego que seas tú hablando por la boca de esta sierva inútil, Señor. Que sea yo simplemente un estuche vacío, Padre, y seas tú hablando con cada uno de nosotros, porque necesitamos de ti, Señor, de tu palabra, Padre, y que tu palabra sea ministrada por tu precioso Espíritu Santo en cada uno de los que escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos nos ponemos, Señor. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias, amén. Padre. Precioso el Señor. Bendito Padre, gloria a Dios. Vamos a estar comenzando en Colosenses 3. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Te alabamos, Padre Santo. Glorificamos tu nombre, mi Señor. Ayúdanos para que cada día podamos tener más reverencia hacia ti, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Colosenses 3. Amén. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de Dios Padre, guiados por el Espíritu precioso de nuestro Señor, amén. Espíritu Santo. Dice ahí: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Amén. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahora seguimos leyendo, pero vamos a escudriñar, ¿no? En el 5 dice, haced morir, pues, o sea, haced morir nosotros, tenemos que hacer morir, ¿no? No Cristo va a hacer morir las cosas en nosotros, sino que nosotros tenemos que hacer morir. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Nos da una lista, ¿verdad? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? O sea que quienes andan, ¿sí?, en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, están en desobediencia. Obviamente son hijos de desobediencia y la ira de Dios viene sobre ellos, ¿verdad? Pero dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, ¿no? Entonces, es como que hay algo que no contrasta porque nos está hablando a nosotros y a nosotros nos dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros, ¿verdad? Y una cosa es practicarlas. Cuando las practicamos, ¿sí?, la ira de Dios dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿sí? Nosotros entendimos que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia no le agradan a Dios, por lo cual no las practicamos, ¿sí? Pero las hicimos morir. ¿Ah? Porque acá dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y después dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. O sea, ya nos está diciendo, ya sé que ya no las practican, pero las hicieron morir. La repudiaron por completo, la desecharon de su vida, ¿verdad? O sea, tenemos que escudriñar eso, porque dice, haced morir pues, ¿sí?, lo terrenal en vosotros. Y a veces, aunque no lo hacemos, lo terrenal sigue en nuestra vida. Sí, sigue en nosotros. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿sí? Vamos a mirar lo que es la avaricia, ¿verdad? La avaricia es el deseo desmedido de tener cosas, ¿sí? Porque uno piensa solamente en la plata, pero no, de tener esto y tener aquello, y quiero aquello, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama a contentarnos con su gracia, ¿no? Con lo que Él nos da, con el sustento, teniendo sustento y abrigo, bástate mi gracia, dice el Señor, amén. Esa es la avaricia, ¿verdad? Dice que es idolatría, porque estamos dependiendo más de lo que tenemos, de lo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea, andábamos cuando las practicábamos. Ahora no las practicamos, pero tenemos que llegar a repudiarlas, a hacerlas morir en nosotros, ¿sí? A no querer ni siquiera pensar en esas cosas, ¿verdad? En el culto pasado el Señor nos hablaba que teníamos que pensar en todo lo bueno, lo honesto, lo puro, ¿verdad? Eso teníamos que pensar nosotros, amén. Bendito el Señor, alabado sea su nombre, precioso el Señor, santo y poderoso Padre, gloria a Dios. Precioso el Señor, alabado sea su nombre. Hola. Bendito el Señor, Dios te bendiga. Toma asiento. Gracias. Bendito el Señor. Estamos compartiendo la palabra del Señor. Solo vendiendo media. Nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor. Bueno. Creo que así como a nosotros nos vendrían bien las medias, a ti la palabra del Señor también. Sí, yo leo la Biblia, dice. La cosa es hacerla. Sí. Si gusta sentarte y compartir con nosotros. Porque hablo con mi mujer y eso, ¿viste? Y no sé si podemos leer algo. Pero ahora que sé que yo vivo a 5 o 6 cuadras. Amén. Ahora Gloria a Dios. cuando- Todos los sábados a las 2 de la tarde nosotros estamos aquí. Dale. A las 19. Claro. Son bienvenidos.
Amén. Gracias. Y si quieres pasar más tarde, también. Dale, muy amable, Dios gracias. te bendiga. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Señor, tenga misericordia, haga la obra y los traiga en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Padre. Dice ahí, ¿sí? Estábamos leyendo, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, Amén. en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Sí? O sea, ya no vivimos. Dice, pero ahora nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos. Y nos da otra lista, ¿no? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Sí? ¿Y por qué estaría todo junto? ¿No? ¿Por qué nos hablaría primero de hacer morir lo terrenal? Y nos dice que ya sabe que no la estamos practicando, pero que tenemos que hacerlo morir, ¿sí? Y tenemos que dejar estas cosas, dice. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Por qué? ¿Sí? Dice, no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Porque si nosotros no llegamos a repudiar y hacer morir realmente lo terrenal en nosotros, ¿sí? Porque dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, adentro de nosotros, ¿sí? No lo estás practicando, pero hazlo morir adentro tuyo, ¿verdad? Si nosotros no hacemos morir lo terrenal dentro de nosotros, vamos a observar estas cosas en nosotros. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, mentira, falsedad. ¿Por qué? Porque hay cosas feas dentro de nosotros. Amén. Dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, en el 9. Entonces, si nosotros no hicimos morir todas estas cosas terrenales en nosotros, no logramos despojarnos completamente del viejo hombre. Y a veces surge en nuestra vida cosas que nosotros tenemos que observar, que nos están declarando y mostrando que el viejo hombre no murió, que nosotros no lo matamos, porque dice hacer morir, o sea que somos nosotros los que tenemos que matar ese viejo hombre, nosotros, ¿sí? Cristo nos ayuda, amén. Por eso dice, donde comenzamos, en el 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y luego nos habla de las cosas terrenales, ¿sí? O sea que si surgen en nosotros cosas que nosotros estamos viendo que es de la vieja criatura, tenemos que observar, ¿sí? No hemos resucitado con Cristo, no hemos matado ese viejo hombre, ¿sí? Faltan cosas por matar de ese viejo hombre. Dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de las tierras, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. El culto pasado el Señor nos hablaba sobre tener los ojos en la meta, mirar adelante, avanzar hacia adelante. Amén. Nos hablaba ya en Filipenses, estábamos compartiendo Filipenses el culto pasado, que fuéramos de un mismo sentir, ¿sí? Y nos hablaba de todo lo que se despojó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y Pablo decía, una cosa hago, prosigo a la meta por ver si logro alcanzar aquello, ¿sí? Y entonces el Señor en su amor precioso hoy nos exhorta un poquito más, nos ajusta un poquito más el tornillo diciendo, fíjate si murió realmente la vieja criatura, ¿sí? Y nos da, aparte de eso, la clave, o sea, si surgen en ti cosas como esto que dice acá, dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, mentira, engaño, falsedad, surgen, explotan, es porque no terminamos de apuñalar el viejo hombre, el pedacito que no matamos todavía, ¿verdad? Decía no sé si era un chiste, una broma o algo así, ¿no? Que un hombre se bautizó, ¿no? Y sale de las aguas, pero el hombre viejo sabía nadar y salió con él. Y así están muchos, ¿no? Se bautizan como promesa de una vida nueva, de un cambio, de servir a Cristo, pero arrastran el viejo hombre. Y cuando nosotros arrastramos el viejo hombre, es como que imaginarnos, ¿no? Que nosotros tengamos atado a nosotros un muerto pesa,
pesa, ¿no? Y nosotros si nos miramos el cuerpo físico de nosotros pesa, y muerto pesa más, porque no te ayuda en nada, tenés que arrastrarlo, ¿verdad? Entonces eso nos pesa y no nos deja caminar. Entonces muchas veces tenemos la traba de que ¿qué? No hicimos morir las cosas terrenales en nosotros, ¿verdad? Y acá el Señor nos muestra cómo nosotros podemos ver si realmente quedan cosas del viejo hombre, ¿sí? Si en nosotros saltan estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, que no las decimos siempre, pero de repente es, ¿y de dónde salió esto? Yo sé que no está bien, ¿de dónde salió? ¿Verdad? Entonces tengo que escudriñarme, ¿verdad? Así que primero nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal. Si no lo hemos hecho, no lo hemos logrado, tenemos muestra. Hay esto. En algún momento esto se manifiesta en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a mirar lo que dice ira en el diccionario, ¿sí? La ira, porque podemos decir una persona irada, enojada, ofuscada, que se sale de los controles, ¿no? Pero el diccionario dice sentimiento de indignación que causa enojo. Sentimiento. Algo de adentro. No tenemos ni siquiera por qué expresarlo. Sentimiento de indignación que causa enojo. La ira puede ser apacible y no verse, pero estar acá adentro. Y es una manifestación de que nuestro viejo hombre no murió todavía, de que hay cosas que están ahí arraigadas, que no fuimos sanados, que no fuimos liberados, que algo queda, ¿verdad? Ira, sentimiento de indignación, de injusticia, sentimos que la vida fue injusta con nosotros, que lo que nos pasó fue injusto, estamos indignados, ¿sí? Y eso nos causa enojo. Muchas veces nosotros nos enojamos y no sabemos por qué nos enojamos. Y es porque nuestro corazón está indignado, dolido, no fue sanado. No fue sanado por completo nuestro corazón o alguna cosa, nosotros no la entendimos todavía, no hemos sido sanados y eso nos causa enojo. Y a veces el enojo explota en cosas que no tienen nada que ver. Nosotros mismos decimos, ¿por qué me enojé? ¿Qué me molestó tanto? ¿Qué fue lo que me molestó? ¿Verdad? Y la ira es eso, un sentimiento de indignación que causa ¿qué? Enojo, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, come muchas cosas con grasa, con aceite, sube el colesterol, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, se manifiesta en grasitud del pelo, porque no nos hacemos un análisis de sangre para saber, porque no queremos saber que tenemos colesterol. Pero a veces el pelo nuestro es muy grasoso, o nuestra piel comienza a sacar granitos, ¿viste? Cosas con grasa, granito, pus, cosas así, impureza, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo está saturado. Bueno, así es lo mismo, este sentimiento de indignación causa enojo, explota en alguna manera, da señales de que ahí está la ira, ese sentimiento de indignación que no fue sanado, que no fue limpiado por el Señor, ¿verdad? Dice también, apetito o deseo de venganza. Muchas veces nosotros pensamos que hemos perdonado los que nos hicieron tal daño, ¿sí? Pero a la vez quisiéramos que ellos vivieran lo mismo que nosotros para que pudieran entendernos o cosas así. Y eso no es más que venganza disfrazada, ¿verdad? Porque sabe el Señor lo que a cada uno le tocará vivir, lo que cada uno necesita vivir, ¿verdad? Sabe el Señor quiénes vendrán y quiénes no. ¿Y para qué nosotros quisiéramos que los que nos hicieron daño nos pudieran entender o pudieran ver el daño que nos hicieron? Si solo el Señor sabe si se van a arrepentir, ¿verdad? Entonces la ira también es un apetito o deseo de venganza. Un deseo, algo que está guardadito ahí, ¿verdad? Entonces vaya que si tenemos que escudriñar nuestro corazón a ver si realmente perdonamos, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, pensamos que perdonamos, pero cuando oramos le decimos al Señor, Señor, yo qué sé, apriétalo, hazlo pasar esto o aquello para que Él pueda arrepentirse. Sabe el Señor cómo lo hará arrepentir, ¿verdad? Así como nos hizo arrepentir a nosotros. El Señor sabe tratar con cada uno, amén. Ahora, ¿no será que ahí nosotros estamos manifestando un deseo nuestro, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender a escudriñarnos. Le preguntamos al Señor, Señor, ¿será que yo perdoné? Muéstrame. Bueno, el Señor nos presenta las cosas, escudriñate, está todo delante de ti, ¿verdad? Es como mirarse al espejo de la palabra, y la palabra dice eso, ¿sí? La ira, apetito o deseo de venganza, ¿sí? Cuando dice el Señor, mía es la venganza. Y nosotros muchas veces queremos ver que los que nos hicieron daño les vaya mal, sabiendo que Dios dio la retribución. No tiene por qué, ¿no? Lo que realmente tenemos que anhelar es que ellos vengan
a Cristo, vengan al arrepentimiento, se arrepientan y puedan batallar por la salvación, ¿verdad? Pero ciertamente si les va bien en esta vida y son felices y todo lo demás, Dios lo sabe, Dios lo ve, ¿sí? Y lamentablemente si no se arrepienten, van al infierno. Ahora, ¿cuál es nuestro deseo? ¿No será que vamos nosotros de cabeza al infierno también por lo que hay dentro de nuestro corazón atesorado? ¿Verdad? No son enemigos nuestros, fueron enemigos de Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que orar para que Dios tenga misericordia y vengan al arrepentimiento. ¿Cómo? Sabrá Dios el Señor tratar con cada uno, amén. Dice ira, enojo, ¿no? Que ahí lo dice, la ira nos causa el enojo, ¿sí? Y dice malicia, y malicia en el diccionario dice intención solapada, o sea, algo escondidito, solapado, algo bajo la solapa. Antes usaban los sobre todo, que tenían una cosita doblada acá, que esa es la solapa, ¿no? Cuando alguien tenía escondidito algo acá estaba solapado, escondido. Intención solapada, maligna, con que se hace o se dice algo, ¿sí? O sea, yo te largo esta aquí, pero es con segunda, para que tú te des cuenta de lo otro. ¿Sí? O para que te toque en el punto donde te duele, o para que tú te arrepientas. El que nos lleva a arrepentimiento, a entendimiento y todas las cosas es Dios, ¿sí? Y nosotros somos llamados ¿a qué? A misericordia. ¿Quién da el entendimiento, el discernimiento, el arrepentimiento? Es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a misericordia, a interceder. Ahora la malicia es eso, ¿no? O sea, alargar una cosa con segunda intención, ¿sí? Por eso dice, intención solapada, maligna, con que se hace o dice algo. Interpretación siniestra y maliciosa, propensión a pensar mal, ¿sí? Cuando le damos un tono de maldad a todo lo que vemos que hacen, por ejemplo, un ejemplo, veo entrar la vecina de aquí en la casa del otro vecino y ahí ya saco mis conclusiones, armo una historia a tu nudo, ¿sí? Con total malicia. ¿Qué prueba tengo yo? ¿Verdad? Eso hacen en el mundo. Nosotros no podríamos hacerlo, ¿verdad? Pero ahí está, esa es la malicia. Interpretación siniestra y maliciosa, propensión a pensar mal de todas las cosas, llevarle una vueltita, ¿verdad? Dice, y lo hacemos muchas veces por broma, como una jarana, lo hacemos a veces bromeando o lo hacemos directamente, lo pensamos mal, pero el Señor nos está mostrando esta palabra malicia, esta es la definición, no podemos tenerla. Dice palabra satírica, sentencia ofensiva. Una sentencia ofensiva es cuando yo digo, fulano es tal cosa, hace tal cosa. Eso es una sentencia, yo estoy declarando algo como que es. Eso es una sentencia. Y una palabra satírica es una murmuración. Y el Señor nos exhorta en cantidad de lugares sobre lo que murmurar. O sea que la murmuración es también malicia, ¿verdad? Después dice la otra palabra, dice blasfemia. Palabra o expresión gravemente injuriosa contra algo o alguien, ¿sí? Algo que decimos que ni siquiera sabemos si es verdad o no, pero estamos ofendiendo, esté la persona o no esté la persona. ¿Sí? Estamos hablando cosas que no sabemos, que no son y que si fueran, ¿es de edificación hablar eso? ¿No? Cuando el Señor nos llama, nos hablaba del pensamiento solamente, el culto pasado decía en todo lo justo, lo bueno, lo honesto, ¿sí? Toda una lista de cualidades, en esto pensar, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que prestar atención muy bien lo que nosotros hacemos con nuestra boca y con nuestro pensamiento, ¿sí? Porque acá dice propensión a pensar mal, ¿sí? Cuando nosotros pensamos mal, en alguna manera nosotros lo manifestamos y ahí está quién para tomarse, el diablo, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿quién mira nuestros pensamientos? Estamos delante de Dios, ¿sí? Entonces la malicia, la ira es algo que está tapado, encubierto, que nosotros tenemos que aprender a escudriñar en nuestra vida a ver si no está, porque nosotros, bueno, yo no me iro, ¿verdad? Yo pensaba antes que la ira era enojarse, patear las cosas, romper, gritar, pero no es. Vamos al diccionario y no es tanto. Nosotros tenemos una conducta normalmente tranquila, pero puede haber ira en nosotros, puede haber un sentimiento, dice, que causa enojo, algo que no fue sanado,
¿verdad? Entonces tenemos que aprender a escudriñarnos si realmente no hay eso en nosotros, amén. Vamos a retomar de nuevo, vamos a empezar desde el 5 de nuevo despacito, ¿sí? Así que nos dice, hacer morir pues, ¿sí? Nos hablaba antes de si habíamos resucitado con Cristo. Si resucitamos con Cristo tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿sí? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ahora tenemos que hacerlas morir. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ¿sí? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Y a veces decimos, pero yo no miento. Pero ¿cuántas veces mentimos con nuestras actitudes también, verdad? Puede salir una mentira de nuestra boca. Podría ser. Tenemos que captarla enseguida y arrepentirnos enseguida, ¿verdad? Porque ya no podría, no tendría por qué. Pero muchas veces mentimos con nuestros hechos, ¿sí? Queremos aparentar algo que no estamos sintiendo o algo en lo que no estamos, ¿verdad? Eso es mentir. Dice, no mintáis los unos a los otros. Y no habla de nosotros y el mundo, sino de nosotros, el cuerpo. ¿Sí? No nos mintamos los unos a los otros. Somos cuerpo. Necesitamos ayuda, pidamos socorro. Estamos así, bueno, pidamos auxilio al Señor primeramente y luego a los hermanos, amén. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, si no logramos despojarnos del viejo hombre, sabemos que no tenemos la salvación. Entonces tenemos que estar urgidos por poder asesinar a ese viejo hombre. Pero nos da vergüenza decir a la mamá, mira, todavía tengo esto. ¿Será que podés orar por mí? Nos da vergüenza decir eso. Y seguimos atados en lo mismo, ¿verdad? Por eso dice, no mintáis los unos a los otros. O sea, sincerémonos. Preguntémosle al Señor con quién podemos hablar, a quién podemos pedirle auxilio, con quién puedo hablar para vencer esto, Señor. Y el Señor, claro que nos va a guiar, porque no todos los hermanos están preparados, ¿verdad? Pero siempre el Señor va a poner a alguien, nos va a socorrer, ¿sí? Y si no, el mismo Señor, amén. Así que dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? ¿Quién crea al hombre y quién crea la nueva criatura? Ese es Dios, ¿verdad? Vamos a ir, sin desmarcar ahí, a Génesis, bendito el Señor, 1:26. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Santo y poderoso. Allá estaba el Señor, hablando, amén, creando. Bendito el Señor. Génesis 1:26. No tengo. No tiene 1:26. Se escapó. Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Dice, entonces dijo Dios, habló Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Y eso podríamos hacer si estuviéramos en santidad, si no hubiéramos caído en el pecado, ¿verdad? Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. ¿Con quién hablaba Dios? ¿Quién estaba ahí? Era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El verbo hecho carne, lo dice en Juan, ¿sí? Y si la palabra de Dios tiene poder, si la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo es el verbo hecho carne, o sea, la palabra en vida, en cuerpo, caminando en esta tierra, ¿sí? ¿No será que nuestra palabra, cuando nuestro Señor nos hizo a su imagen y semejanza, tiene poder y tenemos que poder entenderlo? Que lo que nosotros hablamos, aún en broma, tiene poder para mal o para bien.
Sí, tendremos que prestar atención. No es en vano que el Señor dice que el mismo infierno inflama la lengua, ¿sí? Y que es un miembro muy peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Si no tuviera poder lo que se habla, diría eso el Señor, ¿sí? Entonces cuando nos reprende, nos llama la atención sobre todo lo que hay en nosotros, ¿sí? Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces en una broma, en una cosa, por decir, por hablar, a veces por hablar algo, por no estar callada, no sé, decimos cosas que no son. Y la palabra tiene poder, ¿sí? Tiene poder, porque siempre, si es buena para un lado, si es mala para el otro, ¿sí? No podemos estar ociosos hablando cualquier cosa, tenemos que prestar atención, ¿sí? Y en una de esas nos podemos sentir como presionados, tengo que atender todo, hasta lo que respiro. Sí, amén, somos nuevas criaturas, tenemos que aprender a vivir, ¿sí? Cuando el bebé nace, que sale de la bolsa, tiene un pequeño periodo para adaptarse y comenzar a respirar con sus pulmones, ¿sí? Nosotros somos iguales, somos nueva criatura, tenemos que respirar Cristo, vivir Cristo, pensar Cristo, hablar Cristo. Él nos dejó las pisadas a seguir y no es a media, es toda, ¿verdad? Entonces, esto que estoy hablando, ¿lo diría Cristo? Yo pienso que nuestro Señor Jesucristo debe haber tenido algún momento de broma, de alegría, de regocijo, pero con santidad. ¿Se puede? Se puede, claro que se puede, pero hay que aprenderlo, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención a lo que hay en nosotros. Ahora vamos a mirar cómo, primero vamos a seguir acá, pero después vamos a ir a mirar cómo en Efesios nos dice bastante similar las cosas, aclarándonos otros puntitos, ¿verdad? Así que nos decía en el 10, y revestido del nuevo, ¿sí? Del nuevo hombre, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿sí? O sea que ¿a dónde tenemos que caminar? Al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos decía Pablo el culto pasado? Yo lo tengo todo por basura con tal de acceder a conocerlo a Él y el poder de su resurrección, ¿sí? O sea, no le importaba más nada. Y nos decía, sed imitadores de mí y escudriñad a aquellos que como yo van caminando, ¿sí? ¿Por qué? O sea, no es que Pablo sea Cristo, no. Pablo seguía a Cristo, ¿sí? Y una cosa hago, decía Pablo, no presto atención a lo que voy dejando atrás, sino mis ojos en la meta y sigo, y cada día empiezo de nuevo, ¿verdad? Y veíamos aún en el culto pasado todas las cosas que vivió Pablo, prisiones, persecuciones, golpizas, hasta la muerte, frío, hambre, ¿sí? Trabajó para mantenerse. Y nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos pide el Señor? Que sigamos sus pisadas. ¿Qué nos pide el Señor? Que tengamos los ojos en la meta, adelante, en Él, el yelmo de la salvación bien puesto, amén. Así que dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, ¿sí? Cuando somos nueva criatura, no hay nada, somos nuevos, todos somos nuevos, y ahí somos cuerpos, somos hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprendimos a mirar, a sentir, a vivir, a respirar, a hablar como Cristo, en sus pisadas. Tenemos que seguir velando, seguimos tropezando, seguimos fallando, sí, obvio, ¿sí? Pero hemos hecho morir nuestra vieja criatura, ¿sí? Hemos repudiado y hemos sido limpios de todo y desligados de todas esas cosas. Entonces la batalla ya no está en nosotros y nosotros estamos prontos, como nueva criatura que somos, a detectar inmediatamente cuando vienen los pensamientos, los dardos del enemigo, alguna cosa extraña, pero para, si yo a mí esto ni me gusta ni me atrae más, esto es viejo, esto es la vieja criatura, ¡pum!, afuera, ¿no? En cambio nosotros, hoy como todavía no hemos hecho morir eso, ¿qué pasa? En esto dice, ay, qué horrible, mira lo que estoy pensando, ay, Señor, en el nombre de Jesús, ya nos achicopalamos, ya nos doblegamos, porque todavía no lo matamos al viejo hombre, él está ahí. Lo seguimos arrastrando, es carga. Cuando somos nueva criatura, enseguida identificamos esas cosas y para afuera, porque yo ya no soy así.
Ya mi Señor me hizo de nuevo. Y el Espíritu Santo nos da esa certeza plena, ¿verdad? Y nos tiene lucidez plena para reprender todas esas cosas y deshacernos de eso. Dice en el 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? 12 y 13 versículos totalmente contrapuestos con lo que nos dice, ¿verdad? Que tenemos que dejar ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. ¿Podrá una persona que está vestida, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportando unos a los otros, perdonándonos unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros? ¿Podrá una persona que es así tener ira, enojo, malicia, decir blasfemia? No, nunca en la vida, no. No hay paz si tenemos esto. No hay una paz continua, no hay una paz duradera, ¿verdad? Entonces la paz es tan escasa que ni siquiera aprendemos a escudriñar nuestra vida en cuanto a la paz que Cristo nos da. Cuando somos como nueva criatura, ¿sí? Nos sobresaltamos enseguida que se nos rompe la paz. Me está faltando algo. ¿Qué pasa aquí? ¿Verdad? Entonces tenemos que llegar a estar vestidos así, como nos llama nuestro Señor. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿verdad? En estos días de frío nos arropamos todos, ¿verdad? Así se nos corrió un poquito la campera para arriba y nos entró un poquito de frío en la piel, nos damos cuenta enseguida. Si se nos corrió el guante, nos entró un poquito de frío acá en el puño de la campera, nos damos cuenta. Así es cuando uno está vestido de Dios, como tiene que ser, en una nueva criatura, cuando perdemos la paz, cuando se nos está apagando el gozo, es como enseguida nos damos cuenta, porque es algo que nos está faltando, algo pasó acá. ¿Sí? Se terminó ese confort que nos da el estar en Cristo, no quiere decir que no tengamos problemas, no, sí tenemos, pero la paz de Cristo, el gozo de la salvación está en nosotros siempre. Y si se apaga, es un llamado de atención. Y si viene el frío, nos damos cuenta enseguida, ¿verdad? En cambio, cuando no estamos completamente vestidos, ¿sí? No sabemos ni por dónde entra el frío, no sabemos qué pasa. No, es una lucha, cargamos el muerto todavía, ¿verdad? Entonces nos da el Señor la clave aquí. Escudriñemos esto, tenemos esto, bueno, algo falta por morir y tengo que dejar ira, enojo, malicia, blasfemia, tengo que mirar lo que hablo, decirle al Señor, Señor, a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? Bromear, porque muchos, normalmente bromeamos entre los hermanos, en muchas cosas bromeamos, ¿verdad? Enséñanos a bromear santamente, sin la malicia o sin las cosas del mundo. ¿Sí? Haciendo morir la vieja criatura. El cristiano no es aburrido, no deja de bromear, pero lo hace en santidad, amén, sin malicia, sin enojarnos unos con los otros, a ver, y muchas veces uno ha llegado a hacer una broma y los otros responden y uno piensa, se ofendió. No, si somos nueva criatura, somos nueva criatura, ¿verdad? Dice ahí en el 14, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? O sea, ahí nos nombra el amor, que el Espíritu Santo es quien derrama el amor de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros, y la paz, dice, y la paz gobierne en vuestros corazones. Y eso es vivir con paz, todos los días de mi vida, paz. ¿Sí? Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra
o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Ahí nos dice, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho. Cuán importante es lo que hablamos, ¿verdad? Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Sí, tendremos que prestar muchísima atención. Vamos a irnos a Efesios 4, vamos a mirar cómo también exhorta en este capítulo también sobre lo mismo. Bendito el Señor. Vamos a leer desde el 17. Alabado sea su nombre, donde el subtítulo allí arriba dice la nueva vida en Cristo, ¿no? Nos está hablando de la nueva criatura. Dice la nueva vida en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, requiero, ¿sí? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? O sea, no es que nunca hayan entendido, sino que la dureza de nuestro corazón muchas veces nos nubla el entendimiento. ¿Sí? Porque somos desobedientes, porque somos tercos, porque no llegamos, ¿sí? a ponernos en el camino. ¿Sí? Muchas veces nos encaminamos nuestra oración, pero vino cualquier cosa en nuestra vida que nos trastocó, nos sacudió y ya nos olvidamos de eso. El Señor tiene que volver a exhortarnos para que volvamos a lo mismo. No somos constantes, somos fluctuantes, ¿sí? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, la tenían, ¿sí? Eran sensibles a la palabra, eran sensibles a la guía del Espíritu Santo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, ¿sí? Porque, ¿qué pasó? El viejo hombre no murió, ¿sí? Y arrastraban uno que tampoco estaba muerto. Y ese cobró vida. Y terminaron haciendo peor de lo que hacían antes. ¿Sí? Porque dice con avidez, con ganas, con deseo. ¿Sí? Toda clase de impurezas. Dice en el 20. O sea, el Señor nos exhorta porque no estamos libres. Tenemos que ver si matamos a la vieja criatura y que no resucite. Tiene que permanecer muerta. Nosotros no podemos volver atrás. Cuando somos nueva criatura, tenemos que seguir escudriñando qué viene a nuestra vida, ¿sí? Y realmente rechazarlo. En el momento que nosotros dejamos entrar algo, estamos fritos. ¿Sí? Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, y miren lo que dice acá, es que está viciado, o sea, lleno, conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos, ¿sí? O sea que son deseos que vienen con malicia, y no solamente de nosotros, porque el diablo sabe, ¿sí? Entonces viene potenciado todo eso. No es tan malo, no es tan así. Y terminamos como en los versículos anteriores, ¿sí? Por la dureza de nuestro corazón cayendo en cualquier cosa. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. O sea, renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, acordémonos. Nos exhortaba Pablo el otro día en Filipenses, ¿sí? Nuestros pensamientos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Entonces yo tengo que saber escudriñar. ¿Qué estoy pensando? ¿Esto es de Cristo? ¿Cristo lo haría? ¿Cristo lo pensaría?
¿verdad? Tenemos que aprender a escudriñar. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, podemos enojarnos y molestarnos, sí, van a venir a nuestras molestias, ¿no? Por fulano hizo tal cosa y pero ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente a la oración. No necesitamos irnos ni a las rodillas en el momento, ay Señor, con nuestra mente, el Señor nos escucha, ayúdame, quítame esto y ayúdame, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? Que no hiera, que no incendie más, que no agrande más el incendio. Él nos ayuda, Él nos socorre, amén. Dice ahí, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Cuando el enojo sigue, ahí ya está el diablo. ¿Sí? No leerá el diablo nuestro rostro, ¿sí? Porque a veces no hablamos, pero la cara dice, nuestras actitudes dicen, y ahí está, pácate, más, ya prendió el dardo, tírale otro, írale otro. Y tírale a aquel a ver si prende. Está ahí, él presto para hacer los de él. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué hablo? ¿Es de edificación? Si no es de edificación, más vale 2 horas y media de silencio que hablar algo que no es edificativo. Amén. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? Muchas veces el Espíritu Santo era, ¿pero qué habla esta muchacha? ¿Qué está diciendo? ¿De dónde sacó todo eso? ¿Sí? Dice, y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. O sea, pueden venir momentos de enojo, sí, de tristeza, sí, de dolor, obviamente. Ahora no es el hecho de que vengan, es el hecho de qué hacemos nosotros. ¿Sí? Aún Dios mismo permite. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Le vamos a dar lugar o vamos a ir a las rodillas? Tenemos acceso al trono. Para lo oportuno, socorro. En este momento que me enojé necesito socorro, Señor. Socorro porque si tú vienes me quedo. Socorro porque si abro mi boca y dejo salir mi enojo, sé que se arma hecatombe, ¿no? O sea, distintas situaciones, pero ese es nuestro socorro. Ahí es donde nosotros necesitamos socorro. Después necesitamos socorro después que armamos todo el relajo, de que dejamos salir, de que fuimos carnales, de que dejamos nuestra vieja criatura y digo, ¡pah! ¡Qué desastre! ¡Ay, Señor! Pero lo oportuno socorro es en el momento preciso, cuando llegó la tristeza, el enojo, el dolor. Ahí es el oportuno socorro porque ahí nosotros ya apagamos el fuego. El Señor nos consuela, nos guía, nos da la palabra, nos guía cómo seguir. Amén. Así que dice, vamos desde el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, recordemos que el Espíritu Santo tenemos que cuidarlo como el principal tesoro. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo nos dio una piolita a cada uno, que es de donde nos va a subir para allá arriba. Si soltamos la piolita, no nos vamos. Si contristamos el Espíritu Santo, no tenemos la piolita, no nos va a cinchar el Señor, no nos va a arrebatar el Señor. ¿Sí? Entonces no podemos contristar el Espíritu Santo, con Él fuimos sellados. Es la piolita que nos va a ayudar a subir, amén. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Imagínense, gritería, ¿no? Cuando uno se enoja al punto de levantar la voz.
gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Quizás nos convenga cuando nos enojamos lo primero, Señor, perdóname. El otro me puede haber dado un palo en la cabeza, pero yo me enojé, Señor, por favor, perdóname porque ¿qué está en juego? Es mi salvación. Perdóname. Y cuando Él me perdona, calma mi enojo y entonces yo puedo perdonar allí, ¿no? O sea, ya está, pero yo me enojé, perdóname, Señor, perdóname, sácame esto que vino a mí, porque yo tengo que estar santo. Cuando aprendamos a cuidar con ese temor nuestra salvación, entonces va a ser muchísimo más fácil ver todas las cosas. No podemos dejar que las cosas de afuera nos afecten, ¿verdad? No podemos dejar que el diablo que tomó a fulano, fulana, que nos bajó la caña, nos afecte o nos haga perder la salvación. Nosotros a los pies de nuestro Señor, perdóname, por favor. O sea, no nos justifiquemos a nosotros mismos. ¿Hay justificación para que yo me enoje teniendo un Dios todopoderoso? No. Pero me hicieron, no hay, no la hay. Entonces, oportuno socorro, ahí, perdóname, Señor, mira lo que estoy sintiendo. Mira lo que pensé, Señor, en el nombre de Jesús. Esa es la continua oración, el continuo velar, el continuo escudriñar de nuestro accionar. Como leíamos recién, que lo que hagamos de hecho y de palabra sea como para Él, ¿sí? Como para Él, para nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito el Señor. Alabado sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú has limpiado el espejo en el cual nos miramos, Señor. Ahora ayúdanos a abrir los ojos espirituales, Señor. Ayúdanos a mirarnos a la luz de esta palabra que tú nos has hablado, Señor. Que podamos escudriñar lo que hablamos, Señor, lo que decimos en broma o de verdad, en serio, lo que pensamos, lo que sentimos, todo está delante de ti, Señor. Y lo más importante, Padre, perdónanos, mi Señor, perdónanos, Padre. Perdona todas nuestras fallas y nuestros errores, Señor. Límpianos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y guíanos a esa santidad preciosa, Padre. Que no contristemos tu Santo Espíritu, mi Señor Santo. Ayúdanos, Padre, a permanecer en el camino, mi Señor, peleando la batalla por la salvación, Padre. Que no nos engañemos a nosotros mismos y que no nos justifiquemos, porque como tú lo dices, no hay excusa, Señor. Tú nos has dado todas las cosas, Padre. Ayúdanos, mi Señor. Te rogamos también por todos los que escuchan esta palabra. Luego, Señor, que seas tú ministrando, Padre, para salvación, Señor. Que cada uno de nosotros podamos encontrar en nosotros mismos nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Porque a veces es tan fácil mirar al de al lado y ver todos sus errores, Señor, tus fallas. Pero tan difícil a veces mirarnos a nosotros y tú mismo nos dices en tu palabra, Padre, que quitemos la viga de nuestro ojo para poder quitar la paja del ojo de nuestro hermano, mi Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a mirarnos a nosotros mismos, Señor, que podamos abrir tu palabra y mirarnos a la luz de tu preciosa palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que podamos obtener esta salvación, esa vida eterna, Padre, que tú nos prometes, mi Señor, que podamos ser dignos, ser hallados dignos de estar en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Te damos las gracias, Padre, y seguimos rogándote por los que no han llegado, Señor. Padre Santo, que a través, mi Señor Santo, aún de internet tú estés exhortando al que no se está congregando para que corra a congregarse, para que pueda en humildad sujetarse y ser obediente a un pastor, Padre. Mi Señor, que aquel que no tiene dónde congregarse pueda encontrar un lugar de sana doctrina, que te esté pidiendo a ti, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso, Padre, que tú abres puertas, mi Señor, que tú abres los caminos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Haz la obra, rescata almas, mi Señor, y lleva sanidad a todo el que está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos las gracias, Santo Dios, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bendito el Señor.